¿Sabías que durante más de un siglo en Inglaterra fue completamente legal vender a tu esposa como si fuera ganado? No es una metáfora, no es exageración. Era una práctica habitual que, aunque no estaba escrita como ley formal, se aceptaba socialmente y era reconocida en los mercados y ferias públicas. El hombre ataba a su esposa con una cuerda, la conducía como si fuera una vaca y frente a una multitud que aplaudía, negociaba el precio. En ocasiones, el acuerdo se cerraba con cerveza, y el comprador era a veces el amante de la mujer o simplemente un desconocido que ofrecía lo justo. Esta práctica se mantuvo activa entre los siglos XVIII y XIX, y aunque las autoridades decían no apoyarla, lo cierto es que rara vez intervinieron. No fue hasta finales del siglo XIX que esta costumbre empezó a ser rechazada con fuerza. Pero hasta entonces, vender a tu esposa era tan normal como vender una cabra. Y si esto ya suena insólito, lo siguiente va a dejarte sin palabras. En pleno corazón del siglo XIX, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, era legal y socialmente aceptado que los niños trabajaran en condiciones extremas. Estamos hablando de menores de 8, 7, incluso 5 años de edad que pasaban hasta 12 horas al día dentro de minas de carbón, fábricas textiles o plantas industriales. Respiraban polvo tóxico, movían maquinaria peligrosa y sufrían accidentes que en muchos casos les costaban la vida. Algunos perdían extremidades, otros eran aplastados por el peso de la maquinaria y muchos simplemente enfermaban sin regreso. Las familias pobres veían en ellos una fuente de ingreso y los empresarios los contrataban porque eran más baratos que un adulto. Lo más escalofriante es que esta explotación era tan habitual que cuando los inspectores del trabajo se acercaban, los supervisores escondían a los niños en túneles profundos o los hacían pasar por hijos de empleados. No fue hasta bien entrado el siglo XX que las leyes laborales comenzaron a proteger verdaderamente a la infancia. Pero los absurdos legales no conocen fronteras ni épocas. En Australia, hasta hace apenas unos años, específicamente hasta el año 2015, el canibalismo no era ilegal en todos los estados. Suena increíble, pero es cierto. Comer carne humana no era un delito por sí mismo. Lo que era ilegal era matar a alguien. Pero si por alguna razón obtenías una parte de un cuerpo humano sin haber cometido el asesinato y decidías consumirla, no estabas violando ninguna ley. En uno de los casos más extraños registrados, un hombre australiano pidió por internet a otro que le donara voluntariamente parte de su cuerpo para comérselo. Hubo consentimiento, hubo carne humana y no hubo condena por canibalismo, porque la ley simplemente no lo prohibía. Fue recién con la presión pública y mediática que algunas regiones de Australia comenzaron a incluir el canibalismo como un delito independiente. Y si crees que eso fue una locura del pasado, escucha esto. En Nueva York, hasta el año 2011, era legal que un hombre se casara con su suegra, incluso después de haber estado casado con su hija. No es broma. Mientras no existiera un vínculo de sangre, la ley no lo prohibía. Y aunque suena como algo sacado de una película de enredos, hubo varios casos reales que llegaron hasta la corte. Uno de ellos involucró a un hombre que, tras la muerte de su esposa, contrajo matrimonio con su suegra viuda. Cuando se desató el escándalo, se descubrió que la ley no lo impedía. El caso sentó precedente y la legislación tuvo que ser revisada, pero durante muchos años fue completamente legal. Otro caso poco conocido, pero que demuestra lo lejos que puede llegar el absurdo legal, sucedió en Francia durante la Primera Guerra Mundial. En medio del caos y la muerte, el gobierno francés aprobó una ley que permitía condenar a muerte a cualquier soldado que mostrara signos de cobardía, incluyendo llorar en combate, temblar de miedo o incluso sufrir un ataque de pánico. Miles de jóvenes fueron fusilados por comportamientos que hoy entendemos como claros síntomas de estrés postraumático. Algunos ni siquiera habían disparado un arma aún. La ley no solo los ejecutaba, sino que impedía que sus familias recibieran pensiones, enterrándolos no solo en el suelo, sino también en la vergüenza. Fue recién un siglo después que el gobierno francés pidió perdón público y rehabilitó sus nombres. Un ejemplo sorprendente es lo que ocurrió en Estados Unidos hasta el año 1987. En el estado de Utah, fue completamente legal que un hombre fuera dueño de hasta 5 esposas. Aunque la poligamia había sido prohibida por la ley federal desde el siglo XIX,
Utah se resistió durante décadas. Incluso cuando oficialmente se abolió, muchos lo seguían practicando sin persecución. El gobierno lo sabía, las comunidades lo sabían, pero preferían evitar conflictos. No fue hasta los años 80 que el Estado comenzó a aplicar leyes con más firmeza. Y aún así, en ciertas zonas rurales, la práctica sigue viva de forma encubierta. Pero la historia legal absurda no se limita al matrimonio. En la década de 1920, en Canadá, era ilegal que las mujeres participaran en el Senado porque, según la ley, no eran consideradas personas. Así, literalmente, no eran personas en términos legales. El caso más conocido fue el de 5 mujeres de Alberta, que en 1927 llevaron su lucha a la Corte Suprema de Canadá. El fallo fue negativo. La Corte dictaminó que la palabra persona en la Constitución no incluía a las mujeres. Solo después de apelar al Consejo Privado en Londres, que en ese entonces era la máxima autoridad judicial, se revocó esa decisión en 1929. Es decir, hasta hace menos de 100 años, una mujer canadiense no tenía entidad legal plena, y eso era completamente normal en su momento. Otra ley sorprendente proviene de Japón, donde hasta el año 2013 existía lo que se conoce como la ley del tamaño de cintura. El gobierno, preocupado por los costos del sistema de salud, aprobó una medida por la cual las empresas debían medir la cintura de sus empleados de entre 40 y 49 años. Si el perímetro superaba los 85 centímetros en hombres o los 90 en mujeres, la empresa era multada. En otras palabras, el sobrepeso se convirtió en un asunto legal y fiscal. Aunque la intención era promover una sociedad más saludable, la ley fue ampliamente criticada por ser invasiva y discriminatoria. Y aún hoy existen regulaciones similares que causan debate en la sociedad japonesa. Otro caso que raya en lo ridículo ocurrió en Dinamarca, donde hasta el año 2015 existía una ley que obligaba a los restaurantes a dar un vaso de agua gratuito solamente si el cliente lo pedía específicamente. Es decir, si alguien no usaba la frase exacta requerida, el local podía negarse a ofrecer agua sin costo. La medida, que buscaba proteger los ingresos del sector gastronómico, se volvió famosa por su literalidad. No importaba si la persona era un niño o si era verano. Si no se pedía un vaso de agua del grifo, no se entregaba. Finalmente, tras críticas públicas, se flexibilizó la norma. Volvamos a Estados Unidos, esta vez a California. Durante décadas, fue legal en ciertas zonas urbanas colocar altavoces en las calles para emitir sonidos de alta frecuencia durante la noche. El motivo: ahuyentar a jóvenes, especialmente adolescentes. Este sonido, conocido como Mosquito Town, solo puede ser percibido por oídos jóvenes, ya que las personas adultas no captan frecuencias tan agudas. Así, en barrios comerciales o cerca de tiendas, las autoridades colocaban estos dispositivos para evitar que los jóvenes se reunieran en grupo. La práctica, aunque efectiva en algunos casos, fue cuestionada por ser una forma de discriminación por edad y causar molestias innecesarias. Sin embargo, no era ilegal. En Arabia Saudita, hasta el año 2018, era ilegal que una mujer condujera un automóvil. Esta prohibición, que no estaba escrita literalmente en la legislación, se sostenía mediante interpretaciones de la ley religiosa y restricciones administrativas. Una mujer podía tener licencia, pero no se le emitía ninguna. Era completamente legal multar, arrestar o incluso castigar físicamente a una mujer por manejar, aunque no existiera una ley explícita. Cuando la prohibición fue levantada, muchas mujeres ya habían sido encarceladas por desobedecerla y algunas de ellas siguen sin reconocimiento pleno de sus derechos civiles. También es importante recordar que en muchos países, aún en pleno siglo XXI, hay leyes que castigan la homosexualidad con prisión, tortura o incluso pena de muerte. En países como Irán, Somalia o Arabia Saudita, las relaciones entre personas del mismo sexo están prohibidas por leyes explícitas que permiten al Estado actuar con brutalidad. Estas leyes no solo existen, sino que son aplicadas activamente. Y aunque haya presión internacional, siguen siendo legales en nombre de la religión, la cultura o la moral. Todo esto nos obliga a mirar el mundo con más cuidado. La legalidad nunca ha sido garantía de justicia. Lo que hoy es legal puede ser inmoral. Lo que hoy parece normal, mañana puede ser motivo de vergüenza colectiva. La historia no se escribe solo con héroes y batallas.
También se escribe con absurdos legales, con normas que protegieron lo injustificable, con leyes que permitieron la humillación, el dolor o la barbarie. Si este recorrido por lo absurdo te impactó, si te dejó pensando, si te hizo abrir los ojos a una realidad que estaba frente a ti pero no la habías visto, entonces no lo dejes acá. Suscríbete ahora, porque el pasado está lleno de advertencias.